soy Nguran Guise, soy profesor de español en el Instituto Kurzambaya. Ese es mi sexto año de enseñanza en la docencia. Descubrí el castellano y me gustó más y decidí seguir con el castellano. Es que me gustaba el castellano y una vez en la universidad pues saqué el bachiller en el instituto y fui a la universidad y nada, decidí seguir con hacer filología de español. La verdad es que hay muchos pueblos alrededor de Zambaya. Casi la mayoría de los alumnos vienen de ahí. A veces los hay que abandonan la escuela porque no pueden llegar cada día a la hora y les cuesta porque es un maratón, son 9 meses y salir del pueblo que está 5 o más de 5 kilómetros para llegar aquí cada día a las 8 es muy difícil. La mayoría se marchaba del país porque si no tienes estudios aquí, hasta los que tienen estudios tienen problema para tener una vida normal aquí. Y fíjate, los que no tienen, al final están condenados a hacer la inmigración clandestina o estar aquí como de taxistas de moto. Yo tengo muchos contactos ahí ahora mismo, mis alumnos que me escriben que ya han llegado bien, otros también que murieron, que se quedaron en el mar. Sí, es muy difícil. La gente yo creo que la gente no se plantea las preguntas a saber o de saber realmente qué está detrás. O sea que, ¿qué problema puede tener una persona para desafiar el Atlántico? Que claro, ellos cuando se van tienen en la mente de que o van a llegar o van a morir. Son dos opciones. O llegan o se quedan en el mar. Estamos en un país muy difícil. Los hay que se van porque van a buscar, porque no pueden observar a su familia en estas condiciones precarias que están. Otros van por falta de libertad, porque estamos en un país ahora mismo, pues es una triste realidad que las libertades están todas limitadas. Porque el gobierno que está aquí hoy en día pues nos priva muchísima libertad. Los hay que van porque es como exiliarse, se exilian. No hay empleo, no hay ninguna política para ayudar a los jóvenes a tener un empleo normal. La única salida que hay es hacer política. Hacer política porque, claro, ahora mismo todos los jóvenes piensan que la política es un trabajo. No es un trabajo, porque claro, es lo que los gobernantes es lo que hacen creer a los jóvenes. El mal es profundo. Hay muchas causas, no solamente es por pobreza, Los que van no solamente es por pobreza. Los hay que están en la cárcel solamente por escribir algo en Facebook o en WhatsApp o tal. Están en la cárcel, llevan más de 6 o no sé cuántos meses. Eso desanima, ¿no? En un país donde pues los gobernantes tenían que estar aquí trabajando por la población. En 2017 fui un alumno mío. Estaba en el ejido. El ejido. Ahí estaba. Yo fui por un mes a Bilbao. Yo tenía en la idea poder visitarle. Yo le llamé y me dijo, oye señor, ahora mismo no estoy en España. Me he ido, he cruzado la frontera, estoy en Francia. Pero te aseguro que ahora mismo, si me hubieses encontrado ahí en España, me habría escondido. Y yo no entiendo. Dice que porque no quiero que me veas en las condiciones que estoy. O sea que estaba fatal. Eso me quería dar a entender. No estaba bien. Las cosas no le fueron bien. Los hay que van, claro, los hay que van y por suerte es como de repente ha pasado un milagro y todo les sale bien. Tienen un buen trabajo, tienen tal y tienen tal. Y esto se hacen un selfie y mandan a Senegal. Y los jóvenes que están aquí piensan que la vida ahí pasa como tal. Y no es así. Intenté hacer un documental sobre la inmigración clandestina, a ver si os lo puedo pasar luego. Entrevisté a un tío que me contaba todas las condiciones que vivían en los invernaderos en Almería. He visitado a mis compañeros, porque yo daba clases en una isla que se llama Basul. Ahí se supone que es casi el lugar de encuentro de todos los barcos que salen hacia España. Es un pueblo muy famoso
porque mandan, ¿sabes? Por la, ¿cómo se llama? La inmigración en patera. Yo estuve ahí dando clases 2 años. Cuando fui a España, me invitaron a una casa donde casi había más de 30 jóvenes viviendo. Todos eran de Basu. Yo conocía a sus hermanos. Había uno que conocía, su hermana menor era mi alumna. Entonces me contaron todo lo que, el sufrimiento que estaban pasando y tal, pero la verdad es que es muy triste, es muy difícil. Pero a pesar de todo, a sabiendas de que ahí las cosas no siempre no son positivas, pero se van, se atreven a ir. Por falta de medios para llegar a la escuela fácilmente, a veces los hay que abandonan. Y estos son los que crecen y luego se encuentran sin trabajo, sin nada que les puedan retener en el país y luego se marchan. Los jóvenes o la gente de familias ricas que pueden pagarse una universidad privada están estudiando. Todos los de familias pobres están en los pueblos, pues están en los campos o se marchan, cogen los barcos y se marchan hacia Europa. Es que las decisiones no vienen de ellos, es más profundo, vienen de los padres. Son los padres que les dicen, pues tenéis que marcharos a buscar, porque en estas condiciones no podemos. Es que dices a alguien, no, que no te vayas, por favor. Es que, ¿qué vas a hacer ahí? Es que tú tienes muchas posibilidades en tu país, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, es que ya lo han decidido mis padres, somos 3 hermanos o somos 3 hermanas. Mis padres han dicho que o va esta o me voy yo. Entonces he decidido pues irme yo, etc. Así son, o sea que es algo son decisiones muy fuertes que vienen de los padres. Además de la propia voluntad de la persona que quiere también ir. Puedes ver a un alumno estudiando y hasta después del bachiller no sabe realmente lo que quiere hacer en la vida o lo que va a hacer en la vida. Hay muchos parados aquí que tienen el bachillerato, pero no porque eso significa que no hay muchas escuelas de formación. Porque claro, para estar en las universidades hay que tener una nota muy importante en el bachiller. Si no tienes, pues cuando salgan ¿cómo se llama? Las orientaciones donde mandan a cada alumno, pues tú ves que tu nombre no forma parte, entonces no tienes ningún futuro. Si tus padres no pueden pagarte, al final es como has estado muchos años estudiando y al final nada. Te quedas con el diploma del bachiller y nada. Vagabundeando por la calle. Los que están en condiciones adecuadas para tener buenos estudios, claro que en el examen se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia. Los resultados han sido mucho mejor que antes cuando no había bicicletas. Sí, porque claro, es que llegan a la hora, con la bicicleta llegan a la hora y se van a la hora, porque antes no lo podían, estaban obligados a pasar el día, ¿sabes? Sin comer, sin ni hacer nada, porque el pueblo les pilla lejos, no podían volver a casa y comer y ahora con la bici lo pueden hacer.